Entonces, una de las cosas que se quería hacer algo en el terreno de las artes plásticas. Y entonces se empezó a organizar la idea de una gran exposición latinoamericana. Y se avanzó en esto pensando una exposición para hacer en el Palacio de Bellas Artes de México, que es el lugar élite. Y es un lugar con una cantidad de contenidos simbólicos muy fuertes. El Palacio de Bellas Artes es el lugar donde se celebran los velorios, los funerales de las grandes figuras intelectuales de México. Carlos Fuentes fue velado allí recientemente, antes Carlos Monsiváis, y así históricamente. Es el lugar también donde se hacen las grandes exposiciones a los artistas antes de que se mueran. O sea, hay una doble visita de buitre ahí, ¿no? Una es cuando estás a punto de morirte, te hacen la gran retrospectiva allí, y después que te mueres, pues te velan allí mismo donde fue tu exposición, ¿no? Es un edificio muy representativo, uno de los íconos de la Ciudad de México, y cargado de simbolismo y de jerarquización. El presidente de México acude a todas las inauguraciones que allí se realizan. A la única que no ha ido un presidente de México en toda la historia fue a la que hice yo. Tengo ese honor. Y verán ustedes por qué. Entonces, bueno, el edificio además es muy, bueno, grandilocuente. Ya ustedes, vamos a ver imágenes. Entonces, bueno, este proyecto es concebido. Fíjense que aquí no hay exposición todavía, no hay curador, no hay nada. Esta es la precuraduría. Pues y que la hacen los funcionarios, ¿no? Y las entidades políticas. Entonces fue concebido como el prototipo de la exposición oficial. Era algo entre el INBA, o sea, los Museos de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que viene a ser como un ministerio de cultura en México, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces era el tipo de exposición que se había pensado por los 200 años, donde tomaban parte la Escuela de Historia de la Universidad, Sociología, Antropología, un equipo de académicos en todas las disciplinas y qué sé yo, y después había un grupo de curadores latinoamericanos que participaban, y se creaba esta exposición monumental, esta exposición absolutamente erudita sobre el arte latinoamericano. Esto a primera vista podría parecer adecuado para lo que hablaba yo ayer de la pedantería, de que hoy día no se puede hacer una exposición una sola persona, así pensando en esta complejidad dada la vastedad del campo artístico contemporáneo, ¿no? Pero esto era el ejemplo opuesto de algo con lo que se puede hacer quizás un ensayo académico en términos de exposición, pero no una exposición propositiva como arte, como exposición de arte. Y bueno, yo tuve el honor de ser uno de los curadores que propuesto para ese equipo, ¿no? Entonces se dirigieron a mí y yo le dije, mira, me sacan ya de esto, porque esto es precisamente lo que yo no haría jamás. A mí esto me parece que es un desastre y va a ser una de esas exposiciones pesadas, académicas, aburridas, oficialescas, para la gloria de México, cabrones, y toda esta cuestión, ¿no? Ya me veo, me parece casi del PRI, ¿no? Una exposición del PRI. Así que sácame de ahí. Y entonces dice, no, pero mira, vamos a reunirnos y tal, y qué sé yo. Entonces se fue avanzando en la discusión y se hizo una reunión de este grupo de curadores a la cual yo no participé. Yo iba a ir, sobre todo para comerme mis chilaquiles allá y eso que tanto me gusta. Pero
finalmente no fui por un conflicto de fechas. Entonces los curadores salieron, se tomó la decisión de salir de los académicos, que los académicos participasen en el catálogo, pero no en la exposición, ¿no? Porque, es decir, a mí no se me ocurre meterme a escribirle la clase a un profesor de antropología de la UNAM, ¿no? Entonces, en cambio en el catálogo sí tenía un sentido esto, ¿no? Y se acordó entonces unas ideas ahí de hacer una exposición latinoamericana así, muy formalista y a mi modo de ver muy vacua, ¿no? Muy light, y que tenía poco que ver con todo el espíritu crítico que yo personalmente tenía hacia esas conmemoraciones de México, ¿no? Estando México en una situación tan terrible como resultado de la violencia en el norte del país y de tantos problemas que había, ¿no? Me parecía a mí que el bicentenario era una ocasión para reflexionar críticamente de los problemas del país, no para hacer algo así, una exposición light latinoamericana, y como dice en España, qué buen rollo, qué buena onda, los hermanos latinos y tal, ¿eh? Esto, es decir, me parecía que ahí el contexto era otro, y aquí vemos de nuevo la importancia del contexto para el trabajo del curador. Entonces yo les expresé todas estas ideas por escrito, incluso a las personas que seguían insistiendo, ¿no? Los organizadores, de que yo participara, lo cual por un lado me honraba mucho y me hacía sentir muy bien, pero le expliqué todo esto y le dije, no, mira, porque es decir, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, para mi asombro, sobre todo de tratándose de México, ¿no? Que es un país que yo tanto quiero y tanto admiro, pero cuyos defectos reconozco, ¿no? Como todos, me dicen, ¿y qué exposición quieres tú hacer? Yo le digo, coño, pues quiero hacer una exposición bien crítica y bien dura, y una exposición caliente. Y le digo esto, que ya se lo había dicho, ¿no? Yo creo que este centenario es una ocasión para pensar críticamente, ¿no? Y entonces dice, bueno, presenta un proyecto. Yo dije, coño, yo pensé que ya me los había quitado de arriba y ahora todavía me dicen que presente el proyecto, ¿no? Entonces, claro, debo decir que por otro lado también me tentaba mucho, porque yo decía, coño, si se pudiera hacer algo, de verdad que es una gran, sería muy interesante trabajar, ¿no? Y entonces le hago un proyecto bien duro y se lo lanzo para allá pensando que ya me iban a dar el adiós, ¿no? Nunca me dirían que no, porque los mexicanos no saben decir que no, pero ya no me dirían que sí, pero no me dirían cuándo, ¿no? Y esperaría a que todo se fuera disolviendo, ¿no? Entonces, para mi asombro me dicen, mira Gerardo, el proyecto me parece fantástico, queremos que hagas tú el show. Yo digo, bueno, pero los otros colegas, no quiero quedar mal y tal. Y dice, no, pero esto no importa, queremos que hagas tú la exposición. Y yo dije, bueno, pues que realmente, no lo digo cínicamente, me sentí muy honrado por eso, ¿no? Porque me parecía un gesto radical en la precuraduría. Es decir, todo ese proceso donde se organiza la exposición antes de que entre el curador, en este caso había tomado una postura radical, fuerte, avanzada, y me parecía, incluso no lo entendía bien, porque conociendo lo oficialista que es México en cuanto a estas conmemoraciones, pero sabiendo a la vez el respeto que hay hacia la vida intelectual, entonces, es decir, es algo que todavía yo no me acabo de explicar bien. Pero bueno, me dicen que le meta la cuestión. Entonces empezamos a trabajar y le digo, mire, y le propongo este tema, ¿no? Arte y confrontación en América Latina, de 1910, que es el año de la Revolución Mexicana, hasta 2010, que es el año que se supone debía de hacerse la exposición. Entonces le digo, una exposición sobre arte y confrontación no puede ser una exposición cómoda, porque estaría en contradicción con su propio tema.
tiene que ser una exposición que levante ronchas, una exposición polémica, una exposición que pinche, que corte, caliente, para que no haya una contradicción entre su tema y la exposición misma, que este es otro problema que hay. A menudo son exposiciones que tocan temas bastante calientes, pero la exposición en sí misma está todo tan cuadrado, está todo tan redondeado, está todo tan institucionalizado y tan bien armado, que se convierte como en una representación de lo que se presenta, esos temas difíciles, pero no una participación activa en estas problemáticas, ¿no? Y entonces yo quería evitar eso. Entonces me dijeron, sí, adelante, métele a la cosa ahí. Yo digo, bueno. Y entonces me dice, mira, vamos a hacerla en el Palacio de Bellas Artes, todo el Palacio de Bellas Artes para la exposición. Lo cual me pareció aún más asombroso, conociendo el carácter que tiene el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y ahí me sentí verdaderamente como un niño al cual los Reyes Magos le han traído más de lo que esperaba. Porque, es decir, es como si te dijeran hacer algo con, no sé, con Pachacamac, o no sé, te lo dan todo para que hagas ahí una exposición, o no sé, algo así, ¿no? Y bueno, pues hice una propuesta y tal vez sería mejor que les lea un poco del texto introductorio, un poco para que se vean bien todos los puntos, porque lo escribí tratando de tener cuidado, ¿no? Y para que vean por dónde va la onda de la exposición. O sea que me van a permitir que los aburra un poco leyéndole esto, pero me parece que es mejor. Bueno, yo digo aquí que la exposición ha sido organizada con motivo de los centenarios tales y tales en medio de una crisis económica de alcance mundial y una aguda situación de violencia delictiva en México. La muestra no evoca estos aniversarios de modo apologético, sino crítico, al calor del difícil momento en que vivimos. Así, presenta una mirada a obras artísticas de confrontación y transgresión sociocultural, es decir, ese es el marco, obras artísticas de confrontación y transgresión sociocultural creadas en América Latina durante esos 100 años. Se trata de una constelación de alcances mayores, pues mucho arte en el continente ha sido transgresor, reaccionando a las tremendas emergencias sociales de sus contextos y usando la permisibilidad que otorgan el aura, la disyunción y la autonomía del arte para plantear mensajes y acciones radicales que lo han conducido más allá del medio especializado donde es subsumido. La exposición incluye además trabajos de artistas de la diáspora latinoamericana, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, de la diáspora latinoamericana, de comunidades étnicas de este origen al norte del Río Grande, que esto es algo que a mí siempre me ha interesado hacer y estoy tratando de insistir en esto desde el año 92, que es en que la gente, los hispanos en Estados Unidos son, para mi opinión, tan latinoamericanos como nosotros. Y eso es un punto muy importante para mí. Cuando me dicen cuál es la ciudad latinoamericana que más me gusta, ¿no? A veces yo que viajo tanto me han preguntado eso, yo digo, sin duda alguna Nueva York, que es una ciudad latinoamericana, sin duda alguna, y es la que más me gusta. Y este grupo y esta comunidad hispana en Estados Unidos, que crece de manera geométrica, va a ser de extraordinaria influencia para el futuro de los Estados Unidos. Ya ha aparecido por ahí un libro de Samuel P. Huntington acerca de lo que él ve como la bomba de tiempo hispana en Estados Unidos, debido a
a la rapidez en que progresa demográficamente esa comunidad y que él ve como una amenaza para los valores protestantes norteamericanos. Y las pasadas elecciones en buena medida Obama ganó gracias al voto hispano, y esto continúa aumentando. Dentro de poco ya los Estados Unidos es el tercer país de habla hispana después de México y España. Hay ya más hispanohablantes allí que en Colombia, que quedaría como el cuarto, ¿no? Entonces esto me parece muy importante. Bueno, y también artistas de otras latitudes, en este caso Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, con piezas que refieren al contenido de la muestra y contribuyen a su mensaje. Y aquí hay un poco también un comentario, porque yo siempre he sido muy crítico a las exposiciones nacionales y regionales, y siempre termino haciéndolas yo mismo, con lo cual demuestro que no soy un fanático. Pero entonces trato de construirlas, de infectarlas viralmente desde dentro, y haciendo una cantidad de juegos y de trucos y de cositas ahí, ¿no? Como en este caso, bueno, es América Latina, Arte y Confrontación, y yo tenía obras de artistas europeos, del Medio Oriente, porque por dos razones. Una, porque me parece que venían muy bien para el discurso de la muestra que yo quería armar, y otra, a propósito, para joder, como dicen también, y de construir toda esta idea de esa fijeza, esa estulticia, ¿no? No, esto es América Latina y esto es México y esto es esto, ¿no? Son como elementos virales deconstructivos ahí, derridarianos, dentro de la propia muestra, ¿no? De cualquier modo, la muestra fue una de las exposiciones de arte latinoamericano más grandes, ya sin otro apellido, en la historia. Una de las más grandes que se han hecho. Vinculó obras que nunca se habían juntado y relacionado entre sí, e implicó piezas de gran formato e importancia. México hizo un extraordinario esfuerzo para organizar esta muestra, tanto organizativo como financiero. Fue realmente una cuestión histórica, ¿no? No porque la haya hecho yo, sino por el esfuerzo, porque yo puedo pensar en hacerla en el planeta Marte, ¿no? Pero después toda curaduría es una experiencia de frustraciones. Esto es lo que se quieran dedicar a la profesión, deben saberlo de entrada. Desde que usted empieza hasta que se inaugura y se toma la copa de vino, si es que lo dan, todo es una cadena de frustraciones. Y la curaduría es en buena medida poder ir armando, evitando que se hunda un barco al que le entra el agua por todas partes, ¿no? Poniendo un dedo acá y otro allá y otro acá, e ir transformando cosas a menudo no por decisiones de carácter profesional, sino porque no te queda otra y tienes ahí que resolver un poco lo mejor que puedas, ¿no? Y eso a veces hace que las cosas, pues a veces hasta hace que las cosas queden mejor, ¿no? Porque de pronto quitas algo que después no hubiera quedado tan bien, ¿no? En este sentido siempre me acuerdo de la anécdota de Luis Buñuel, cuando ustedes saben que conocen la película Viridiana, ¿no? Esa obra maestra. Viridiana se hace con dinero del gobierno de Franco, dentro de un proceso de apertura al final del régimen franquista, y participa representando a España en Cannes, en el Festival de Cannes. Entonces, bueno, pues Buñuel la hace y Buñuel, bueno, hace mejor que yo lo que también quiero un poco hacer yo con la exposición. Aprovecha esa oportunidad un poco compromising ahí, ¿no? Para meter una película muy dura contra todo
la religión, por decirlo en una palabra, ¿no? Es una película francamente sacrílega, y que se haga con dinero del régimen franquista y se presente, pues es un virus ahí con el cual él juega, ¿no? Recuérdense de aquellas escenas, la representación de la última cena donde Cristo es el ciego, y la foto que le tira a la mujer ahí levantándose la falda. Es decir, es un sacrílega, es blasfema completamente, ¿no? Pero entonces el final de Viridiana se lo censuró el franquismo, porque parece que al franquismo le parecía peor el sexo, que hubiera algo de sexo, que hubiera estas cosas sacrílegas, ¿no? Porque también entonces el sexo tiene toda esta carga, ¿no? Yo no sé bien por qué, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces resulta que la escena final era que Viridiana venía y se metía en la cama con el primo, simplemente, ¿no? Y entonces le dijeron, no, esto no puede ser, no. Y entonces el maestro Buñuel hizo ese final donde está el primo jugando al tute con su compañera, y llega Viridiana y viene y se sienta en la mesa y dice el primo, yo sabía que mi prima Viridiana iba a terminar jugando al tute conmigo. Entonces dice Buñuel, estoy muy agradecido a los censores del franquismo porque iba a ser un final literal, ahí plano, y me permitió hacer esto que es más cachondón y es más sabrosón, ¿no? Entonces eso me enseña que a veces tienes que agradecer a la censura, o tienes que agradecer a la pobreza o a la falta de presupuesto. Y si te sabes manejar, a lo mejor puedes conseguir, como decía un destacado compatriota mío, ¿no? Puedes convertir el revés en victoria, ¿no? Entonces, estos son cuestiones que hay que tener muy claras, porque la curaduría no es concebir una obra y armarla, o el escritor que escribe ahí. No, tienes que lidiar con una cantidad de cuestiones, es decir, no es lo que tú quieras, es lo que puedas hacer. Bueno, este esfuerzo que se hizo aspiraba a subrayar cómo el arte ha reaccionado con consistencia a los gravísimos problemas sociales del continente, etc. Entonces digo aquí, es oportuno tomar las conmemoraciones de modo reflexivo y criticar desde el arte algunos de los dilemas que han contribuido a hacer que América Latina haya ido de más a menos después de nefastas décadas de guerras civiles y dictaduras militares, mientras muchos de nuestros problemas endémicos continúan agravándose. En contraste con la situación, sorprende la falta de sano cinismo crítico hacia la nación y sus mitos fundacionales en nuestros países. No obstante, mucho arte en la región ha reaccionado a estos problemas de modo diverso y desde dentro, como parte del dislate que nos envuelve y sus intrincados caminos. Así, la muestra busca presentar la relevancia a escala global que posee el arte de disenso sociocultural producido en América Latina, paradigmático por su plausible e intrincada pulsión de lo político y lo estético, por su diversidad, vastedad y alcances. En este sentido, la exposición podría contribuir a la discusión actual sobre arte y política que está teniendo lugar internacionalmente al articular por primera vez en una muestra una gran cantidad de obras que se inscriben de forma afilada y productiva en este debate. La exposición espera a la vez no fomentar cierto estereotipo que identifica al arte latinoamericano como político, entre comillas, siguiendo esa obsesión nuestra por buscar conceptos totalizadores que sinteticen nuestra cultura, o ciertas miradas cliché desde el exterior que ven a la cultura latinoamericana dentro de una fatalidad política. Es decir, hay esta tendencia a decir, bueno, el arte latinoamericano es político, es militante, es uno de los clichés, ¿no? Cuando gran parte del arte latinoamericano es abstracto.
Somos una de las regiones que ha producido el arte abstracto geométrico más propositivo y más abundante, de una manera más abundante. La exhibición tampoco propone al arte agrupado en ella como necesariamente el más importante en América Latina en la última centuria. Bueno, entonces, ¿por qué la selección de las obras que se presentaron, no? Las obras son complejas, originales y propositivas en términos estéticos y artísticos. Se ha evitado ese arte representacional que, al decir de Mike Boll, por señalar con un dedo moralizador a lo dominante, proclama su propia inocencia. ¿No? Como diría Calle 13, bájame el dedo. No hay panfletos ni ilustraciones de la política, o más bien solo aparecen los imprescindibles o sus fantasmas, ¿no? Porque tampoco se puede pensar algo que tenía que meter, ¿no? Sino creaciones que disienten, confrontan y transgreden también dentro del arte y su campo. Si no hay puños alzados, tampoco hay muchos ejemplos de obras que trascienden lo artístico hacia un campo expandido de prácticas que parecen disolverlo en la directa acción social y política, en lo que Jacques Rancière describe como modelo archiético. Algunas de estas últimas experiencias han sido llamadas post-relacionales, por ir más allá de la estética relacional y su alejamiento de la utopía vanguardista, y porque la estética relacional, a pesar del quiebre que ha introducido, tiene lugar en el contexto institucional de mercado y de énfasis en la individualidad propios del arte. Más importante, las prácticas a que me refiero suelen ser confrontacionales, en franca oposición a las microtopías relacionales y sus idílicas convivencias de iniciados dentro del mundo del arte. No sé si se entiende a lo que me refiero, ¿no? Es toda esta práctica donde el arte borra sus fronteras, se desdibuja y avanza hacia campos como el activismo político, el activismo social, la antropología, campos y que hemos discutido un poco, ¿no? Entonces, un poco que yo no quise meterme en ese terreno, y creo que lo explico un poco más adelante. Déjame no adelantarme. Las estrategias de conectar el arte con la acción política, el activismo social, la educación, la sociología, la psicología, la tecnología, la investigación o el chamanismo, aunque muy valiosas, a menudo no han podido ir mucho más allá de la representación. Se quiere actuar y se termina simplemente representando, como es tan propio del arte. Convirtiendo su acción en la realidad y su expansión del arte hacia otras zonas, más bien en sucesos simbólicos que al final retornan a las profundidades autónomas desinteresadas de lo artístico, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Con respecto a esa vuelta al museo. Bueno, según Rancière, la dispersión de las obras de arte en la multiplicidad de las relaciones sociales solo vale si es vista. Aquí me parece que él ha logrado sintetizar lo que les hablaba en una sola frase. Me voy a trabajar con esta comunidad a hacer lo que llamo un arte comunitario, de interés social, político y tal. Bueno, lo hago ahí, pero eso solo vale como arte si es visto. ¿Y quién es el que mira? Es el que va al museo, el que va a documentar, el que va a una casa de cultura, el que mira el website de los artistas y ve allí cómo está puesta la obra, ¿no? O sea, solo vale si es vista. Una manera muy feliz
de sintetizar esta contradicción que yo veo y que a mi modo de ver es una contradicción no resuelta. Y con esto no quiero decir que esto no se haga, y me parece muy válido y me parece muy respetable que muchos artistas quieran tratar de llevar el arte hacia mayores, hacia una acción y contenidos de carácter social, positivos, ¿no? Pero hay que estar claro también, no hay que ser ingenuos, ¿no? Y hay que tener muy claro cómo se traman estas cosas, ¿no? Decía esto: ser vista quiere decir poseer un cuerpo perceptible, la documentación, apto para ser expuesto universalmente, valorado y vendido en las redes habituales, ¿no? Las obras sufren el fatalismo de la fetichización aurática, tienden a legitimarse en los espacios circunscritos tradicionales, donde obtienen visibilidad gracias a su autorrepresentación documental. La documentación es así fetichizada como un original vicario, en varias copias, convertida en pieza exhibible y un objeto coleccionable para el mercado. Digo yo aquí, en la vida solo hay problemas, y de esto estoy totalmente convencido. Unos son buenos y otros son malos. Aquí, por ejemplo, el problema bueno es que se quedó gente sin entrar al seminario. Y el problema malo hubiera sido que hubiera 4 personas aquí. Todo esto que acabo de comentar, ¿no? Son problemas buenos, pues persiste la post-utopía de que pueda hacerse arte político del modo descrito y aún de un modo más tradicional, así como dentro del museo y demás circuitos. Aunque debemos analizar críticamente las tensiones entre arte, política y sociedad, es importante reconocer también que las obras de intención política y social, por más que se vean afectadas por contradicciones y resulten asimiladas, cooptadas o espectacularizadas, siempre producen corrientazos y sobre todo dejan sedimentos plausibles que se van fijando en costras de elevación de conciencia. Y esta es la manera como trabaja la cultura. El arte no va a cambiar la sociedad, no va a cambiar la vida, como quería Rimbaud, pero sí va a cambiarla. Pero no lo hace como de un golpe revolucionario, lo hace sobre la creación de capas de conciencia que permiten que vayamos avanzando. Pensemos simplemente, no sé, años atrás, ¿quién iba a decir? Es decir, las mujeres no tenían voto en muchos países latinoamericanos hace pocos años atrás, ¿no? Pensamos todo el avance que ha traído el activismo feminista, el feminismo como teoría, que no solamente, que va más allá de los problemas de la mujer y desborda hacia la manera como vemos e interpretamos el mundo, ¿no? Todo esto, el arte, vemos una exposición y decimos, bueno, no pasó nada, salió este libro, no pasó nada. Sí pasó, va quedando, va haciendo capas de conciencia. Y creo que por eso vale la pena estar metido en esto, donde por otro lado pagan tan poco y uno se crea tantos líos, ¿no? Pero paga, es decir, hay una satisfacción intelectual y humana que por lo menos que quiero creer en esto. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque tenemos un catering ahí, ¿no? Y entonces seguimos en 15 minutos.